estimados técnicos y productores que nos acompañan el día de hoy en esta nueva videoconferencia. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Luis Manuel Urbina, quien nos estará presentando todo con lo que respecta a las prácticas agroecológicas para la recuperación de la fertilidad del suelo. Pedimos, ¿verdad?, la atención de cada uno de ustedes. Al final estaremos haciendo un espacio de preguntas y respuestas. Podríamos intercambiar cualquier tipo de experiencia que tengan ustedes desde sus parcelas, desde sus fincas. Y también se pueden apoyar con los técnicos en el filtro de las preguntas. Adelante, Olvin, lo escuchamos. Buenas tardes a todos y a todas, hermanos productores, hermanas productoras. Es un gusto para mí dirigirme a ustedes el día de hoy con este tema que se llama prácticas agroecológicas para la recuperación de la fertilidad del suelo. Cuando hablamos de agroecología, pues nos referimos a alcanzar la productividad, pero conservando los recursos naturales, donde se da también la interacción de los componentes para alcanzar estos objetivos productivos. ¿Qué son las prácticas agroecológicas? La parte conceptual vamos a estar viendo ahorita. Las prácticas agroecológicas son aquellas que se basan en el uso de productos naturales y de los conocimientos locales y ancestrales de la población. Principalmente en nuestro caso, ¿verdad?, que vamos a ver la parte de fertilización del suelo. También la agroecología abarca la parte de control de plagas y enfermedades, posibilitando una producción más sana, con mayor calidad, en cantidades sostenibles, ¿verdad?, sin comprometer lo que le corresponde a las generaciones futuras y sin dañar el medio ambiente, además de contribuir a la no dependencia de los agroquímicos. Un concepto muy importante que debemos manejar es que el suelo es un organismo vivo. Se dice que es vivo porque está compuesta o da albergue a una cantidad de microorganismos benéficos como gusanos, como bacterias y hongos que ayudan a procesar la materia orgánica. Además, el suelo es el soporte de las plantas y suministra los nutrientes que se necesitan para crecer y producir. El suelo es la base para producir en nuestra finca, por lo tanto, es una obligación, ¿verdad?, conservarlo y protegerlo. Sin embargo, como todo ser vivo, el suelo nace, el suelo crece, se desarrolla y muere. Muere, ¿verdad?, cuando pierde su capacidad de ejercer sus funciones. Una de ellas es la producción de alimentos. Generalmente el suelo muere por causas antrópicas, por causa de los seres humanos, porque le dan un mal manejo al suelo y los microorganismos que él vive se mueren. Vamos a hablar un poquito sobre la materia orgánica. La materia orgánica podemos decir que es la parte más importante en el suelo. La materia orgánica es el conjunto de residuos vegetales, animales, de toda clase, ¿verdad?, más o menos descompuestos y transformados por la acción de los microorganismos. En ella encontramos bacterias, en ella encontramos hongos, en ella encontramos algas, protozoarios y una cantidad de animales minúsculos que le permiten que el suelo esté vivo y que se desarrolle. Bajo la acción de estos microorganismos se va transformando, van descomponiendo y transformando a compuestos orgánicos. Entonces, la fertilidad de un suelo está determinada en gran parte por la presencia de materia orgánica que tenga el suelo. En la medida que el suelo tenga más materia orgánica, en eso va a ir alcanzando los niveles de fertilidad. ¿Qué pasa cuando nosotros adicionamos materia orgánica al suelo? Bueno, por cada 1% de incremento de materia orgánica en el suelo, se almacena hasta 1.5 litros de agua por metro cuadrado. Si nosotros pasamos de 0.5 a 3%, se duplica esta cantidad de agua que está disponible a los cultivos. Entonces, ¿qué pasa? Se activa toda la biología, la microbiología del suelo. Comienzan a funcionar, a descomponer la materia orgánica. Podemos decir que un gramo de suelo seco contiene más de 5 millones de individuos que descomponen los residuos y aumentan la disponibilidad de los nutrientes para las plantas. Entonces, para poder hablar de mejorar la fertilidad, la mejor estrategia es conservar, es adicionar la materia orgánica, que nos va a permitir tener diversidad biológica y un suelo que se va a mantener siempre fértil.
¿Cuál es la situación problemática así con la materia orgánica? Bueno, como en todos los lugares, en la mayor parte del país, siempre se están dando las quemas, ¿verdad? La quema elimina los contenidos de materia orgánica del suelo. También el pastoreo o el sobrepastoreo. Este elimina el 80% de la biomasa. A pesar de que tenemos obras de conservación de suelo, pero no tenemos materia orgánica, no tenemos biomasa en el suelo. Entonces la fertilidad, por más que querramos, no va a aumentar. Los suelos se están quedando sin materia orgánica. Necesitamos urgentemente aumentar los contenidos en el suelo. Pero aumentar la materia orgánica, así en el paso que llevamos cuesta, pues se necesita hacer acciones más fuertes. Para aumentar un 1% de materia orgánica se necesita entre 15 y 20 años. Entonces, para que ustedes miren el problema que estamos enfrentando, y si no logramos aumentar los contenidos de materia orgánica en el suelo, no vamos a mejorar la fertilidad del suelo. Entonces, urge la siembra de materia orgánica, ya sea que hagamos obras de conservación de suelo o que no hagamos obras de conservación de suelo. Urge que nosotros establezcamos materia orgánica en nuestras parcelas, en nuestras áreas de cultivo. Hay que dejar de quemar, ¿verdad? Conservando todos los residuos en la parcela. Hay que reducir o eliminar el pastoreo. Hay que dejar toda la biomasa, todo el material, las malezas, los restos de cultivo en la parcela. ¿Para qué? Para que podamos aumentar la materia orgánica en un menor tiempo. Según experiencia que se ha llevado entre el INTA y el CRS, pues si nosotros trabajamos con maíz, una leguminosa, frijol, y le introducimos otra leguminosa y las malezas al año, nosotros vamos a tener 12 toneladas de biomasa al año. Esto es una cantidad muy buena, pues, para que se aumente la fertilidad. Los resultados obtenidos en la finca, ¿verdad?, donde se ha adicionado la materia orgánica, pues ha logrado, podemos decir, un efecto satisfactorio. En 3 años se han aumentado un 1% de materia orgánica, y los cultivos, ¿verdad?, cuando se asocian con leguminosas, pues se mejora la fertilidad rápidamente y se aumentan los contenidos de materia orgánica. Aquí tenemos, ¿verdad?, cuando también utilizamos maíz asociado con frijol en relevo, los contenidos de materia orgánica se han venido aumentando, y el suelo tiene suficiente potencial de fertilidad para producir, para alcanzar máximos rendimientos. Esto también lo encontramos en los estudios realizados, como la cantidad de macrofauna, las lombrices de tierra, se han ido incrementando, comparando las parcelas que tienen un manejo tradicional con las parcelas que se le ha inyectado, podemos decir, materia orgánica. Hasta 3 veces los contenidos de materia orgánica de lombrices. Por ejemplo, donde tradicionalmente no se ha hecho mucho, sino que se hace ese manejo tradicional, pues son poquísimas lombrices. En cambio, donde se ha incorporado la materia orgánica, las cantidades de lombrices cuadriplican o a veces quintuplican la cantidad de la presencia de estos macroorganismos. Esto es un indicador de que la fertilidad va aumentando porque hay suficiente materia orgánica, y las lombrices solamente existen donde hay suficiente materia orgánica, porque es la fuente de alimento para ellas. Y ellos, al comer la materia orgánica, van transformando esos productos en fertilizante. Estos son los resultados también, ¿verdad?, en un día de campo que se presentaron, donde en la mano derecha, ¿verdad?, en la primera fotografía, el productor presenta los resultados en la parcela convencional, y en la mano izquierda los resultados obtenidos donde se ingresó materia orgánica después de 3 años. Y si ustedes se fijan, los rendimientos se duplican solamente con haber incorporado materia orgánica. ¿Por qué? Porque ha habido más riqueza en el suelo, hay más materia orgánica, hay más microorganismos, hay mejor fertilidad. Bueno, hay muchas prácticas agroecológicas
para mejorar la fertilidad. Yo voy a dar una pincelada, ¿verdad? Porque cada uno de estas prácticas al menos necesita un taller de por lo menos unas 3, 4 horas para que quedemos claros de eso. Pero sí lo que quiero es motivar en ustedes la hormiguita que les permita después ir a buscar información sobre cada una de las cosas o sobre cada una de las prácticas que nosotros miremos aquí. La primera práctica, ¿verdad? Y considero una de las más importantes, es que debemos eliminar las quemas agrícolas. Ya sabemos los efectos que causa las quemas agrícolas en el suelo. Matan los microorganismos, matan los insectos. Al final, al cabo de unos años, pues la fertilidad se ha perdido completamente en el suelo. Se pierde la humedad y los rendimientos van disminuyendo cada año. Además de que se queda propenso el suelo para la erosión y para el arrastre de las corrientes. Otra práctica agroecológica de bastante uso es la utilización de estiércol. De todos es sabido, ¿verdad?, que los estiércoles proporcionan grandes cantidades de nitrógeno al suelo. Es una manera fácil, podemos decir, y efectiva de mejorar el suelo con la aplicación de diferentes estiércoles. Dentro de ellos tenemos el estiércol bovino, el estiércol de cerdo, el estiércol de caballo, el estiércol de ovinos y caprinos, el estiércol de gallina o gallinaza. Todos estos estiércoles sirven para mejorar las condiciones del suelo, las condiciones de fertilidad, pero estos productos, podemos decir, no se pueden utilizar así nomás. Se necesita un proceso de maduración, un proceso de compostaje para eliminar los virus que son nocivos, los patógenos, y para eliminar las semillas de malezas que vienen al utilizar estos productos. Otra práctica, ¿verdad?, agroecológica importante es la aplicación de cal. Para en aquellos casos, ¿verdad?, este sería de la cal agrícola, CACO 2. Para aquellos casos donde hay problemas de acidez, entonces la cal, al aplicar cal, pues se regula la acidez y permite que los nutrientes puedan asimilarse más fácilmente. La otra práctica es la aplicación de cenizas. Ya sabemos, ¿verdad?, que las cenizas aportan una gran cantidad de macro y micronutrientes y estos están asimilables y de forma soluble para las plantas, ya sea como un microelemento como el potasio, el fósforo, el calcio, o los microelementos como el magnesio, el cobre, el hierro, el manganeso y el zinc. La otra cosa que podemos utilizar también es la roca fosfórica, que también es un producto natural. Así, acuérdense que la agroecología es la utilización de productos naturales, ya sea de mina o de lo que encontremos en nuestras fincas y en nuestras localidades. Entonces la roca fosfórica provee pues a los cultivos considerables cantidades de fósforo. Otra práctica interesante, ¿verdad?, y es la lombricultura o vermicultura. Según clasifican los expertos, la lombricultura, el lombrihumo, es uno de los mejores abonos del mundo. ¿Por qué? Porque proporciona los nutrientes esenciales para el desarrollo de los cultivos. Es rica en flora microbiana, así que se mejoran las condiciones físicas y químicas y biológicas del suelo. Entonces, para esta actividad, para producir el lombrihumo, lo que más se utiliza en el país es la lombriz roja californiana. Esta se ha venido utilizando porque es una lombriz que se mantiene en cautiverio, no busca cómo irse, ¿verdad?, donde está guardada, sino que se mantiene en cautiverio, además de que tiene una voracidad por comer, y esto le permite pues producir rápidamente abonos orgánicos o lombrihumo. Ya la especie, ¿verdad?, que nosotros conocemos se llama Eisenia foetida o lombriz roja californiana. Otra práctica, ¿verdad?, para la recuperación de fertilidad del suelo son los abonos orgánicos de todos conocidos. Yo creo que en muchos lugares se ha venido implementando. Dentro de los abonos orgánicos tenemos los abonos
orgánicos sólidos y los abonos orgánicos líquidos. Vamos a hablar un poquito de los sólidos. Dentro de ellos, los principales que hemos venido trabajando en la institución, tenemos el compost. El compost, que es el proceso de descomposición, ¿verdad? Y la fermentación de material vegetal y animal. Esto se da bajo condiciones aeróbicas y aporta los 16 elementos esenciales para la planta. Aquí hay diferentes tipos de compost. El compost de trinchera, el primero que está en la fotografía, el compost del montón y el compost de cajón. Un buen compost se obtiene entre 60 y 90 días para que podamos disponer de este material para fertilizar los cultivos. El otro es el bokashi, que este es un abono orgánico fermentado bajo condiciones aeróbicas también y proviene de una tecnología japonesa. Aquí utilizamos semolina, carbón, agua, tierra virgen, melaza, hongo, estiércol y se va haciendo la mezcla revolviendo todos los materiales. Este abono está listo dentro de 15 a 21 días. Es rápido, más rápido que el compost. Entonces tenemos más oportunidad de utilizarlo en el cultivo. Hablábamos de los abonos sólidos, ahora vamos a hablar de los abonos líquidos. Dentro de los abonos líquidos, pues tenemos los biofertilizantes, que es un abono fabricado utilizando el mecanismo de fermentación y descomposición de materiales orgánicos, entre ellos la semolina, la melaza y otros. Su función, pues, es activar los microorganismos benéficos del suelo. Si le agregamos otros minerales, pues se transforman en el biomineral. También tenemos los purines de lombrices o los purines de hierbas, purines de estiércol, que también ingresan al sistema una gran cantidad de microorganismos que le permite consumir la materia orgánica y por lo tanto generar los nutrientes necesarios para el desarrollo del cultivo. Son tecnologías que nuestra institución ha venido difundiendo a través del tiempo y que están disponibles para los pequeños y medianos productores que atendemos en el INTA. Otra práctica bien interesante es los abonos verdes. Los abonos verdes, podemos decir, son los que le suministran nitrógeno del aire a la planta. Son por excelencia los productores de urea, podemos decir. Ya. Como vemos aquí, el gandul, por ejemplo, puede proporcionar hasta 4 quintales de urea al cultivo. La canavalia, aproximadamente 4 quintales de urea al cultivo. La crotolaria, hasta 3 quintales de fertilizante al cultivo. La soya, una cantidad similar. El caballero, casi 4 quintales. El frijol terciopelo, hasta 5 quintales también. El mungo, aproximadamente 6 quintales. Y el campí, aproximadamente 6 quintales de urea. ¿Se imaginan cuánto fertilizantes nosotros nos ahorraríamos si aplicamos los abonos verdes? Otra tecnología, otra práctica que se viene utilizando en el INTA es la aplicación de bioinsumos. Dentro de esto está, ¿verdad?, la aplicación de Rhizobium. El Rhizobium es una bacteria que se asocia con la raíz de la planta y crea beneficios para los dos. Es una simbiosis. Si ustedes miran esas pelotitas ahí en las raíces, es donde se está dando la fábrica de urea, podemos decir. Aquí está intercambiando, la bacteria está intercambiando el nitrógeno y la planta le está dando los azúcares y sustancias nutritivas. Entonces hay una contribución de los dos y los dos se miran beneficiados. Esto tiene poco costo porque si comparamos lo que vale ahorita un quintal de urea, casi los 1000 córdobas, y el inoculante pues es más barato, y entonces hay una relación económica muy buena que permite pues que se utilice este tipo de ¿cómo que se llama? De asocio, pues,
de Rhizobium. Es amigable esta tecnología con el ambiente, no contamina y bueno, y los aportes, como miramos en la lámina anterior, los aportes de fertilizantes, de nutrientes son muy buenos. Es también, ¿verdad?, una tecnología muy amigable. La otra tecnología, ¿verdad?, que se está trabajando también dentro de la institución es la aplicación de micorrizas. El anterior era un hongo, era una bacteria, ahora es un hongo que se asocia con la raíz de la planta y crea beneficios entre ambos. Pues. En las imágenes ustedes ven cómo las hifas del hongo se expanden a lo largo del terreno y van buscando los nutrientes necesarios para las plantas. A cambio, la planta le da los azúcares, le da y las sustancias nutritivas. Es otra simbiosis, ¿no?, donde los dos salen beneficiados. Entonces, hay una mayor área de exploración, hay una mayor área para captar nutrientes y es una relación beneficiosa. Normalmente, ¿verdad? Se sabe, ¿verdad?, que las micorrizas aportan una gran cantidad de fósforo al cultivo, pero también puede suministrar agua, potasio, zinc, azufre, cobre. Esto, ¿verdad?, se lo transmiten a la planta. También es una vía económica y ecológica. Solamente hay que inocular la semilla para que estas ya vayan listas cuando se realice la siembra. Aquí tenemos, ¿verdad?, en este cuadro una cantidad potencial, le puse yo, ¿verdad?, de microorganismos que se estarán trabajando para mejorar la fertilidad del suelo. Por ejemplo, tenemos aquí a Azotobacter crococum. Este suministra entre 25 y 40% del nitrógeno a los cultivos y aumenta del 10 al 25% el rendimiento agrícola. Tenemos a Pseudomonas florens. Este suministra entre el 50 y el 70% de la necesidad de fósforo en varios cultivos y estimula el rendimiento de 10 a 20%. También tenemos Bradorhizobium japonicum, que también suministra, ¿verdad?, al 50 al 75% de las necesidades de nitrógeno para frijol, para maní y otras leguminosas. Y aproximadamente el 60-80% de la necesidad de nitrógeno para soya y otras leguminosas forrajeras. También tenemos un hongo aquí que es el Glomus especie. Esta es una micorriza que aporta entre el 25 al 70% de las necesidades de nitrógeno, fósforo y potasio en cultivos varios. También, ¿verdad?, hay Azospirillum brasilense, aporta de 15 a 25% de las necesidades de nitrógeno en arroz, caña de azúcar. Las Pseudomonas cepaceas, que aportan el 25% de las leguminosas y un aumento entre el 10 al 15% del rendimiento agrícola. O sea, toda una gama de microorganismos ya especializados para ayudar a la fertilidad del suelo. Esto me imagino que son cosas que vamos a trabajar en el futuro en la institución o que ya estamos trabajando, que nos van a permitir depender cada vez menos de los fertilizantes químicos, sino que vamos a utilizar estas alternativas biológicas. Otra tecnología, ¿verdad? Como les dije, estos son unos tips para que ustedes más o menos se den cuenta de las cosas que existen, pero para que en un momento dado busquen mayor información y podamos aplicarla. Aquí tenemos los cultivos de cobertura, ¿verdad? Estos cultivos de cobertura son, podemos decir, son cultivos que se siembran para mejorar la fertilidad, principalmente en aquellos suelos cansados, en aquellos suelos que han sido dejados en barbecho. Esto, ¿verdad?, va mejorando la fertilidad y se van obteniendo, ¿verdad?, además de mejorar la fertilidad, se van obteniendo otros beneficios, como se suprimen las malezas por competencia, se permite captar agua, se suprimen las plagas y enfermedades, también permite alimentación humana y para el ganado. Dentro de estas, ¿verdad?, que más conocidas tenemos el maní forrajero, la siempre viva, que es la comelina difusa,
la mucuna crotolaria, que aportan grandes cantidades de nutrientes, nitrógeno, las leguminosas al suelo. Esto le permite que el suelo, una vez que se saque el cultivo de cobertura, pues tenga mayor fertilidad. Otra práctica, ¿verdad?, que también está al alcance de nosotros es el manejo de rastrojos. Ya se trata pues de incorporar los rastrojos ya para que haya más aprovechamiento de los microorganismos. Ya al incorporar los rastrojos estamos incorporando materia orgánica. Los microorganismos descomponen la materia orgánica y van suministrando nutrientes al suelo. Ya no hay que sacar los rastrojos, hay que dejarlo en las parcelas, y de ser posible, si lo incorporamos, pues vamos a tener mayores beneficios, porque donde está la materia orgánica, ahí es donde se está dando la mineralización, se está dando la fertilidad del suelo. La otra técnica es el uso de coberturas muertas, como el mulch. El mulch es una capa orgánica de materia orgánica que suelta, pues que se pone encima para suministrar materia orgánica al cultivo. También protege, ¿verdad?, de plagas y enfermedades, y protege de maleza. Pero su función principal dentro de lo que estamos viendo es que le adicionamos materia orgánica, y la materia orgánica, al entrar en contacto con los microorganismos comienzan a descomponerla, pues, y van suministrando, liberando los nutrientes mediante el proceso de mineralización. La práctica y obras agroecológicas ya conocidas, ahora, como son las obras de conservación, las barreras vivas, las barreras muertas, las siembras en contorno, todo esto ayuda a mantener o a retener la fertilidad en el sitio. La barrera viva, por ejemplo, además de las funciones anteriores, también suministran hojas, ramas al suelo, creando un reciclaje de nutrientes, y de esta forma se va mejorando la fertilidad. La asociación de cultivos, otra práctica, ¿verdad?, ecológica importante, que busca un mejor aprovechamiento de los espacios del suelo en la toma de nutrientes. Ya aquí se da una mejor fertilidad porque los diferentes cultivos tienen profundidades diferentes de raíces. Entonces, una vez que muere el cultivo, ha extraído nutrientes de la parte más profunda y los tiene disponibles en la parte superficial. Otra técnica es de la diversificación de cultivos, que consiste en la siembra de varios cultivos diferentes, es decir, pertenecientes a distintas familias en una misma explotación. Bueno, el objetivo, ¿verdad?, de diversificar los cultivos es que si nosotros estamos estableciendo todos los años el mismo cultivo en el mismo lugar, estamos agotando los nutrientes que tiene ese suelo. Pero si rotamos cultivos, los cultivos traen diferentes tipos de nutrientes. Entonces esto nos permite de que no sea un excesivo extracción de nutrientes, sino que hay una combinación de los dos cultivos y uno extrae nutrientes diferentes del otro. Esto le permite pues que haya siempre la fertilidad en el suelo y que no se agoten estos. Otro tipo de práctica que podemos realizar son los cultivos en faja. Si nosotros ponemos dentro de los cultivos en faja, en forma intercalada, una leguminosa, pues vamos mejorando los contenidos de nutrientes en el suelo. Importante, ¿verdad? Una leguminosa para que sea aprovechada y se vaya mejorando los cultivos. Además, los cultivos diferentes van proporcionando materia orgánica, y venimos hablando de la importancia de la materia orgánica. También tenemos los puricultivos, ¿verdad?, donde en una misma área se siembra de diferentes tipos de cultivos, imitando pues la biodiversidad de los ecosistemas. Entonces no se agota los fertilizantes al utilizar un solo cultivo o un monocultivo, sino que hay varios cultivos que van buscando o van consiguiendo el balance de los nutrientes. Como les dije, al incluir leguminosas vamos mejorando el proceso de restauración del suelo y vamos mejorando la fertilidad.
Otra cosa importante, ¿verdad? Que yo creo que ya muchos de nosotros o de nuestros productores la hacen es la rotación de cultivos. La rotación de cultivos es muy importante, ¿verdad? Porque permite romper primero, ¿verdad? La presencia de plagas, ¿verdad? Permite romper o permite, evita que las plagas se perpetúen en un solo cultivo. Si nosotros estamos cultivando, por ejemplo, solo maíz, solo maíz, solo maíz, va a llegar un momento en que la cantidad de plagas que afectan al maíz va a predominar y ya no lo vamos a poder controlar con ningún producto químico. Pero si nosotros rotamos en el tiempo, sembramos maíz, sembramos frijoles, sembramos una leguminosa, entonces todo eso se rompe, además de que vamos dándole fortaleza y vamos dándole fertilidad al suelo. Y aquí tenemos la parte de agroecología, los sistemas agroforestales. Aquí se da un reciclaje de nutrientes donde los árboles mayores extraen nutrientes de las capas más profundas y lo ponen a disposición de la superficie del suelo cuando podan sus hojas o cuando caen sus hojas. Entonces hay un reciclaje de nutrientes. En este caso, el primera fotografía, el café bajo sombra está aprovechando todos los recursos que le proporcionan los árboles que se encuentran alrededor. También tenemos la técnica de cultivos en callejones, donde también los árboles proporcionan nutrientes al suelo a través de sus hojas. Tenemos las cercas vivas, que proporcionan también nutrientes al suelo a través de las hojas, los árboles en lindero, los sistemas sucesionales donde se asocian los cultivos, se rotan en diferentes capas, simulando a un bosque, pues, donde la producción en el bosque es sostenible. También tenemos los sistemas agroforestales en cacao, donde como todo sistema, pues hay aporte de los árboles que es aprovechado por el cultivo principal y se da un intercambio, pues, de nutrientes, un ciclaje, podemos decir, de nutrientes que es aprovechado por los dos cultivos. Otra práctica que es muy conocida en el INTA son los sistemas agroforestales, que es igual, ya donde se van podando los árboles, ¿verdad? Para que se podan los árboles para que les dé sombra y para que vayan suministrando los nutrientes al suelo. También tenemos los árboles dispersos con cultivos anuales. Aquí también la función de los árboles es suministrar los nutrientes a través de las hojas para que el cultivo lo aproveche y se desarrolle. Entonces son muchas tecnologías, muchas prácticas que nosotros podemos ir utilizando. Si nosotros, ¿verdad? Si se hace uso de estas prácticas de forma integral, los suelos pueden ser fértiles y altamente productivos, ¿ya? Porque van a producir siempre, porque lo hemos venido manejando bien. Y van a producir hoy, van a producir mañana, van a producir siempre. Van a ser suelos sostenibles que van a utilizar los nutrientes que han dejado los cultivos anteriores en función de una mejor producción, en función de un mejor aprovechamiento de la materia orgánica. Bueno, muchas gracias. Si tenemos alguna pregunta.